3.000 soldados norcoreanos están en Rusia, así lo confirmó el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. De acuerdo con reportes de inteligencia de Washington, las tropas de... En primer lugar, una reacción enorme se ha producido en los últimos días y principalmente en las últimas horas respecto a que unos 3.000 soldados militares norcoreanos ya habrían llegado a territorio ruso a efecto de respaldar, de apoyar al ejército ruso en la lucha que emprende contra Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos. Entonces, en tal sentido, ¿cuál es la versión del mundo occidental con relación a este punto, a este tema? ¿Cuál es la versión? Así de manera puntual, directa. Refieren de que esto atenta a las normas del derecho internacional y por lo tanto esto puede ser un punto de partida para que se genere un conflicto de gran magnitud en Ucrania, con la presencia, con la participación de militares norcoreanos en el conflicto de Ucrania. Es decir, han comenzado a dar su grito al cielo, no solo el gobierno de los Estados Unidos, sino todos los gobiernos y países que conforman la OTAN, manifestando de que esto no puede ocurrir y no puede permitir las Naciones Unidas y otros de la comunidad internacional. Y sobre ese particular, sobre ese tema, ¿qué es lo que podemos nosotros saber referir básicamente? ¿Por qué se alarma el gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué se alarma tanto la OTAN y los socios del gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué se alarman tanto? Si ellos son quienes están interviniendo directa e indirectamente en el conflicto de Ucrania, ¿acaso enteramente las fuerzas militares que enfrentan al ejército ruso son ucranianos? ¿Acaso no es de conocimiento público que hay cientos y miles de mercenarios provenientes y procedentes de los Estados Unidos, de diversos países europeos, asiáticos, inclusive latinoamericanos, incluidos hasta peruanos, mercenarios que están en el campo de batalla en Ucrania, que están siendo eliminados conforme a los datos y la información que se tiene a nivel internacional? Y son los diversos países como Alemania, Francia, Italia, España y otros tantos que proporcionan armamento bélico, apoyo financiero, económico. Eso no es cierto, eso no es verdad. Es más, en el Congreso norteamericano, ¿cuántas veces han aprobado sumas millonarias para precisamente subvencionar económicamente al gobierno de Zelensky en Ucrania y enfrentar al ejército ruso? ¿Eso no es cierto? ¿Eso se quiere esconder? ¿Eso se quiere ocultar? Entonces, si eso ocurre, si está interviniendo directa e indirectamente el gobierno de los Estados Unidos por intermedio de el gobierno de Ucrania al mando de Zelensky, ahora, a más de ello, es la OTAN que está interviniendo por intermedio de Zelensky y su gobierno de Ucrania para enfrentar y arremeter contra el gobierno ruso. ¿Por qué se desesperan? ¿Y por qué reaccionan? ¿Por qué sus gritos al cielo frente a la presencia de un contingente militar de Corea del Norte en territorio ruso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Si ustedes, parte integrante del mundo occidental, están financiando, están proveyendo armas, misiles, bombas de todo tipo, de todo calibre, a favor precisamente del gobierno de Zelensky, y ahora cuando ven la presencia
de un contingente militar de Corea del Norte, dan su grito al cielo, se alarman, se espantan. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer entender? Frente a eso, a ver, ¿qué es lo que ha referido básicamente el presidente ruso Vladimir Putin? Rusia y la República Popular Democrática de Corea del Norte tienen un tratado, es decir, un acuerdo y tratado de asistencia militar, que lo denominan en el ámbito internacional como Tratado de Asociación Estratégica Integral. Y ellos son los que deciden qué hacer, cómo y de qué manera. Así lo ha referido públicamente Vladimir Putin. Estamos en contacto con nuestros amigos norcoreanos y cuando haya que resolver algo, sin duda lo vamos a resolver. Nuestros amigos de la República Popular Democrática de Corea tienen una posición correspondiente al respecto y por lo tanto no estamos a expensas del comentario o las versiones de Occidente. Y puntualmente Putin, sobre los soldados norcoreanos, ha referido: lo que vamos a hacer y cómo hacemos es asunto nuestro, o es un problema nuestro. Asimismo, Vladimir Putin ha referido que se trata de una decisión soberana. Si no aplicamos algo, ¿dónde? ¿Cómo? Si lo necesitamos o si no nos dedicamos, digamos, solo a realizar algunos ejercicios militares, entrenar o transferir experiencias es cosa nuestra, dice Vladimir Putin, respondiendo precisamente a las especulaciones y comentarios que se viene haciendo a nivel internacional. Es decir, una respuesta a los países integrantes de la OTAN y otros. Bueno, aquí tenemos otro dato importante que justamente ha espantado y ha generado gran preocupación en los Estados Unidos, en la OTAN y los socios de todo este contingente, este grupo de países que, bueno, están financiando y proveyendo armas a Ucrania. Este jueves pasado, la Duma Estatal de Rusia, es decir, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ratificó el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre este país euroasiático, es decir, entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea. Y concretamente, en el artículo 4 de este acuerdo estratégico, acaba de ser ratificado por el Parlamento ruso y establece que si una de las partes es atacada por otro Estado o por varios países y se encuentra en estado de guerra, la otra parte prestará inmediatamente asistencia militar u otra ayuda por todos los medios disponibles. Esto es lo que acaba de aprobar el Parlamento ruso. Y eso es lo que está generando ahora preocupación, desesperación en el mundo occidental. Es decir, Estados Unidos y los países integrantes de la OTAN, solo ellos tienen derecho a intervenir en bloque contra un país como es Rusia, financiando económicamente, proveyendo armas, contratando mercenarios. Sin embargo, Rusia no lo puede hacer. ¿Por qué un solo país que ahora va en apoyo o en respaldo del ejército ruso, como es Corea del Norte, les genera todo un escándalo, les genera toda una preocupación y una desesperación? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto temor de parte de los Estados Unidos y la OTAN o el mundo occidental?